Estamos preparando la campaña de gruesa con una modificación en las proyecciones de siembra. Ya hay productores que han bajado sus hectáreas de maíz, que el maíz es uno de los cultivos de mayor costo dentro de la agricultura, y se está reemplazando por soja. En ese sentido, son los cambios que se produjeron sin lugar a duda por el escenario pospaso. Con algunas incertidumbres en el caso de qué sucede con el dólar. Si bien los cereales, como son commodity, están atados al tipo de cambio, vemos que se están produciendo algunos desfasajes. Cuando el productor liquida su mercadería, se produce quizás varios días en el pago, y en ese tiempo hay modificaciones grandes del tipo de cambio que pueden afectar su posterior compra de insumos. La mayoría de los insumos del sector están dolarizados, así que en ese sentido, si el productor vende y compra, no quedaría tan descalzado. No sucede lo mismo en el sector ganadero, en el tambo, en la producción de carnes, cerdos y aves, que requieren de insumos dolarizados y los precios del producto están en pesos. De esta forma, estos productores se encuentran en cierta forma más desprotegidos. Bien. Ahora, Esteban, vos mencionaste como que hubo cierto cambio en cuanto a decisiones de inversión post-paso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da, teniendo en cuenta sobre todo que, todo indica que lo más probable es que la fórmula que gane las elecciones presidenciales de alguna manera tenga un alto contenido del gobierno que estuvo en el poder hasta el 2015, que estuvo tradicionalmente enfrentado con el sector, ¿no es cierto? ¿Cómo digamos, influye esto en el ánimo y en la decisión del productor? Sí, básicamente el productor está en un momento de gran incertidumbre. Ante esa incertidumbre y además falta de financiamiento, como todas las actividades, no solamente el sector agrícola, ganadero, sino el resto de las actividades, le falta financiamiento. Al no tener financiamiento, no puede invertir el dinero necesario para cada hectárea, invertir la tecnología, los insumos necesarios. El cultivo más costoso es el maíz, como decía, y entonces reemplazan hectáreas de maíz y pasan al cultivo de soja, que es un cultivo de menor inversión. De esta forma se modificaron las rotaciones, básicamente, como a un escenario antes del 2015, donde se hablaba permanentemente del monocultivo de soja, de que se hacía mucha soja en todo el país. Digamos, esto no es bueno para nadie, no es bueno ni para el productor, ni para el campo, ni creo yo para el país, porque está muy comprobado a través de los años que la salud de los suelos se mantiene con una buena rotación, con la utilización de los insumos necesarios, si no se se extraen nutrientes del suelo y no se reponen. Toda esta incertidumbre lleva a esas situaciones que son en cierto riesgo peligrosa, porque estamos retirando de los suelos los nutrientes y no se reponen. Yo creo que el productor ante estos escenarios se mantiene cuidando su grano, que básicamente al ser precios internacionales en dólares, cuando necesita comprar insumos, realiza un canje, entrega el grano y retira del proveedor de insumos el producto que necesita. Esa, me parece, va a ser de aquí en adelante la forma de trabajar. Ya quizás en algunos sectores ven esto como una especulación, pero es la única forma que el productor tiene a disposición para calzar su venta con la compra de insumos, porque de otras formas se ven
digamos, diferencias muy grandes en los tipos de cambio. Ahora, este esquema donde el productor retiene el grano hasta hacer alguna compra de insumos, se puede ver amenazado con, digamos, ataque a las silobolsas, como se ha visto en la última etapa, ¿no es cierto? ¿Esto ha sido un fenómeno tan importante como reprodujeron algunos medios? ¿Qué se vio en la región? ¿Qué nos podés contar? Sí, digamos, quiero agregar que anterior al 2015 el productor se manejaba de esta forma. El productor, como había un control de cambio muy grande, básicamente sembraba soja y era el único cultivo el único cereal o commodity que se podía exportar. Entonces ha pasado que otros granos quedaban en el campo y no tenías comprador. Entonces también por esas razones los productores se vuelcan al cultivo de soja y guardaba la producción en los silobolsas y llevaba adelante los canjes en su momento oportuno cuando necesitaba el insumo. Hoy por hoy, ante este escenario que se vuelvan a repetir condiciones similares, creo que los productores van a tener que estar más atentos al cuidado de las bolsas, a ver dónde se pueden realizar y dónde no, a tener gente que esté permanentemente cuidando de esos silobolsas, porque no es solamente como estos casos que hubo en algunas zonas de provincia de Buenos Aires o Santa Fe, que a través de algún elemento punzante se le produce daño, sino que además tienes daño de un montón de animales que están en los campos, peludos, roedores, etc. Problema con inundaciones cuando quedan en un sector complicado del campo. O sea, hay que prestarle más atención a toda la conservación del grano y no relajarse y dejar, no, estar en el campo, en el silobolsa y estar cómodo. Y tratar de sacar los silobolsas que puedan llegar a tener algún tipo de conflicto lo antes posible. Esa sería, digamos, un consejo. En esta zona por el momento no hemos tenido ningún tipo de escenario conflictivo con respecto a roturas de silobolsa. Esperamos que se mantenga la calma y no se produzca ningún daño.